Queridos hermanos, después de haber preparado nuestros corazones desde el principio de la Cuaresma, con nuestra penitencia y nuestra colaboración pecado, hoy nos reunimos para iniciar, unidos con toda la Iglesia, la celebración anual del misterio pascual, es decir, la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, misterio que empezamos con su entrada en Jerusalén, ciudad. Por eso, recordando con toda fe y devoción esta entrada salvadora, digamos al Señor, para que participando de su cruz, tengamos parte con Él en su resurrección. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición estos ramos, para que quienes acompañamos jubilosos a Cristo Rey, podamos llegar por Él a la gloria del cielo. El que viva reina por los siglos de los siglos. Amén. Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando se aproximaban a Jerusalén, al llegar a Betfagé, junto al monte de los Olivos, envió Jesús a 12 de sus discípulos, diciéndoles: vayan a pueblos al cual encontrarán amarillada una dura y un negrito cabello. Destáquenos y caeré dando un cabello. Si alguien les pregunta algo, díganle que el Señor los necesita y su vida los devolverá. Esto escribió para que se vean las palabras del profeta. Díganle a la hija de Sion: he aquí que tu rey viene aquí, a cual Dios, montado en el puro y en el bonito, hijo de animal de cielo. Bueno, pues los discípulos hicieron lo que Jesús les había encargado y trajeron consigo la boda y el bonito. Luego pusieron sobre ellos mantos y Jesús se sentó encima. La gente, muy numerosa, extendía sus mantos por el camino. Algunos cortaban ramas de los árboles y las inclinan a su paso. Los que iban delante de él y los que lo seguían gritaban: Hosana, viva el Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en el cielo. Al entrar Jesús en Jerusalén, toda la ciudad se convirtió. Uno decía: ¿quién es este? Y la gente respondía: este es el profeta Jesús, de Nazaret de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Queridos hermanos, imitando a la multitud que aclamaba al Señor, avancemos en paz. Sea el que viene en el nombre del Señor. Bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Hosana, 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 hosana. Viva el Hijo de David, viva el Hijo de David, hosana en el cielo, hosana en el cielo. Gloria en lo más alto de los cielos. Gloria en lo más alto de los cielos. Hosana, 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 hosana. Viva el Hijo de David, viva el Hijo de David, hosana en el cielo, hosana en el cielo. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste que nuestro Salvador se hiciera hombre y padeciera en la cruz, para que el género humano dé ejemplo de humildad, concédenos benigno seguir las enseñanzas de su pasión y que avancemos, que merezcamos participar de su gloriosa resurrección. El que viva reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Gustan sentarse. Lectura del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: el Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he opuesto resistencia ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos, pero el Señor me ayuda. Por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
¿Por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al verme se burlan de mí, hacen mensajes, menean la cabeza. Acudió al Señor que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda de malhechores, me taladran las manos y los pies. Puedo contar mis huesos. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparte mi ropa, echa la suerte mi túnica, pero tú, Señor, no te quedes lejos. Fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alábenlo, linaje de Jacob, glorifíquenlo. Témanle, linaje de Israel. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres.
Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo hombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alabanza a Dios Cristo, Rey de eterna gloria. Alabanza a Dios Cristo, Rey de eterna gloria. Cristo por nosotros se hizo obediente hasta la muerte, y muerte en una cruz. Por eso Dios lo engrandeció y le concedió el nombre sobre todo nombre. Alabanza a Dios Cristo, Rey de eterna gloria. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y le dijo: ¿Cuánto me dan si les entregó a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata. Y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió: Vayan a la ciudad, a la casa de fulano, y díganle, el maestro dice, mi hora está cerca. Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de la Pascua. Al atardecer, se sentó en la mesa con los 12 y mientras cenaban les dijo: Yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno. ¿Acaso soy yo, Señor? Él respondió: El que moja su pan en el mismo plato que yo, este va a entregarme. Porque el Hijo del Hombre va a morir, como está escrito de él. Pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar. ¿Acaso soy yo, Maestro? Jesús le respondió. Tú lo has dicho. Durante la cena, Jesús tomó un pan y, pronunciada la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman, este es mi cuerpo. Luego tomó en sus manos una copa de vino y, pronunciada la acción de gracias, la pasó a sus discípulos, diciendo: Beban todos de ella, porque esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza, que será derramada por todos para el perdón de los pecados.
Les digo que ya no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de haber cantado el himno, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: Todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche, porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Entonces Pedro le replicó: Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: Yo te aseguro que esta misma noche, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Pedro le replicó: Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo dijeron todos los discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a los discípulos: Quédense aquí mientras yo voy a orar más allá. Se llevó consigo a Pedro y a los hijos de Zebedeo y comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo: Mi alma está llena de una tristeza mortal. Quédense aquí y velen conmigo. Avanzó unos pasos más, se postró rostro en tierra y comenzó a orar, diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz, pero que no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Volvió entonces a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro: No han podido velar conmigo ni una hora. Velen y oren para no caer en la tentación, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y alejándose de nuevo, se puso a orar, diciendo: Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Después volvió y encontró a sus discípulos otra vez dormidos, porque tenían los ojos cargados de sueño. Los dejó y se fue a orar de nuevo, por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Después de esto, volvió donde estaban los discípulos y les dijo: Duerman ya, descansen. He aquí que llega la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos. Ya está aquí el que me va a entregar. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los 12, seguido de una chusma numerosa con espadas y palos, enviada por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El que lo iba a entregar les había dado esta señal: Aquel a quien yo le dé un beso, ese es. Apréndelo. Al instante se acercó Jesús y les dijo, Buenas noches, maestro. y lo besó. Jesús les dijo. Amigo, ¿es esto a lo que has venido? Entonces se acercaron a Jesús, le echaron mano y lo apresaron. Uno de los que estaban con Jesús, sacó la espada, hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó una oreja. Le dijo entonces Jesús, Vuelve la espada a su lugar, pues quien usa la espada, a la espada morirá. ¿No crees que si yo se lo pidiera a mi Padre, Él pondría ahora mismo a mi disposición más que 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo se cumplirán entonces las Escrituras que dicen que así debe suceder? Enseguida dijo Jesús a aquella chusma, Han salido ustedes a apresarme como un bandido, con espadas y palos. Todos los días yo enseñaba, sentado en el templo,
y no me aprehendieron. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplieran las predicciones de los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que aprendieron a Jesús lo llevaron a la casa del sumo sacerdote Caifás, donde los escribas y los ancianos estaban reunidos. Pedro los fue siguiendo de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los criados para ver en qué paraba aquello. Los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín andaban buscando un falso testimonio contra Jesús, con ánimo de darle muerte, pero no lo encontraron, aunque se prestaron muchos testigos falsos. Al fin llegaron dos que dijeron: Entonces el sumo sacerdote se levantó y le dijo: ¿No respondes nada a lo que estos testiguan en contra de tuya? Como Jesús callaba, el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios vivo en que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Además, yo les declaro que pronto verán el Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios, venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y exclamó: Blasfemado, ¿qué necesitas? Tenemos ya de testigos. Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué le parece? Ellos respondieron: Luego comenzaron a escupirle en la cara y darle de bofetadas. Otros lo golpeaban diciendo: Entre tanto, Pedro estaba fuera, sentado en el patio. Una criada se le acercó y le dijo: Tú también estabas con Jesús Nazareno. Pero él lo negó ante todos, diciendo: No sé de qué me estás hablando. Ya se iban hacia el zaguán cuando lo vio otra criada y dijo a los que estaban ahí: También estaba con Jesús de Nazaret. Él de nuevo lo negó con un juramento: No conozco a ese hombre. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban ahí y le dijeron: No cabe duda de que tú también eres, pues hasta todo de hablar. Entonces él comenzó a echar maldiciones y a jurar que no conocía a aquel hombre. Y él en aquel momento cantó el gallo. Entonces se acordó Pedro de que Jesús había dicho: Antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y saliendo de ahí, se soltó a llorar amargamente. Llegada la mañana, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo contra Jesús para darle muerte. Después de atarlo, lo llevaron ante el procurador Poncio Pilato y se lo entregaron. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado a muerte, devolvió arrepentido las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo: ¿De qué? Entregando la sangre de un inocente. Ellos dijeron: Entonces Judas arrojó las monedas de plata en el templo y se fue y se ahorcó. Los sumos sacerdotes tomaron las monedas de plata y dijeron: No es lícito juntarlas con el dinero de las limosnas, porque junto a eso están. Después de deliberar, compraron con ellas el campo del alfarero,
para sepultar ahí a los extranjeros. Por eso, aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo que dijo el profeta Jeremías. Tomaron las 30 monedas de plata en que fue tasado aquel a quien pusieron precio alguno, hijos de Israel, y las dieron por el campo del alfarero, según lo que me ordenó el Señor. Jesús compareció ante el procurador Poncio Pilato, quien le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, Tú lo has dicho. pero nada respondió a las acusaciones que le hacían los sumos sacerdotes y los ancianos. Entonces le dijo a Pilato: ¿No oyes todo lo que dicen contra ti? Pero él nada respondió, hasta el punto de que el procurador se quedó muy extrañado. Con ocasión de la fiesta de Pascua, el procurador solía conceder a la multitud la libertad del preso que quisieran. Tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Dijo pues Pilato a los ahí reunidos: ¿A quién quieren que le deje en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús, que se dice el Mesías? Pilato sabía que se lo habían entregado por envidia. Estando él sentado en el tribunal, su mujer mandó a decirle: no te metas con ese hombre justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por su causa. Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la muchedumbre de que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Así, cuando el procurador les preguntó: ¿A cuál de los que dos quieren que les suelte? ellos respondieron: Barrabás. Pilato les dijo: ¿Y qué voy a hacer con Jesús, que dice el Mesías? Respondieron todos: Crucifícalo. Pilato preguntó, Pero, ¿qué mal ha hecho? mas ellos seguían gritando cada vez con más fuerza: Crucifícalo. Entonces Pilato, viendo que nada conseguía y que crecía el tumulto, pidió agua y se lavó las manos ante el pueblo, diciendo: No me hago responsable de la muerte de este hombre justo. Allá ustedes. Todo el pueblo respondió: Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás. En cambio, a Jesús lo hizo azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del procurador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a todo el batallón. Lo desnudaron, le echaron encima un manto de púrpura, trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. Le pusieron una caña en su mano derecha y, arrodillándose ante él, se burlaban diciendo: ¡Viva el rey de los judíos! Y le escupían. Luego, quitándole la caña, lo golpeaban con ella en la cabeza. Después de que se burlaron de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y lo llevaron a crucificar. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón y lo obligaron a llevar la cruz. Al llegar a un lugar llamado Gólgota, es decir, lugar de la calavera, le dieron a beber a Jesús vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no quiso beber. Los que lo crucificaron se repartieron sus vestidos, echando suertes, y se quedaron sentados ahí para custodiarlo. Sobre su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Juntamente con él crucificaron a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda.
Los que pasaban por ahí lo insultaban moviendo la cabeza y gritándole: Tú que eres el templo, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. También se burlaban de él los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, diciendo: Has salvado a otros y no puedes salvarte a ti mismo. Si eres el Rey de Israel, que baje de la cruz y que creemos en él. Ha puesto su confianza en Dios, que Dios lo sabe ahora. Si es que de verdad lo ama, pues él ha dicho: soy el Hijo de Dios. Hasta los ladrones que estaban crucificados a su lado lo injuraban. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde se oscureció toda aquella tierra, y alrededor de las 3 Jesús exclamó con fuerte voz: Elí, Elí, lama sabactani. que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes, al oírlo, decían: Enseguida, uno de ellos fue corriendo a tomar una esponja, la empapó en vinagre y, sujetándola a una caña, le ofreció de beber. Pero los otros le dijeron: Déjalo, vamos a ver si viene y vas a salvarlo. Entonces Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2 partes, de arriba abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros y resucitaron muchos justos que habían muerto. Y después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. Por su parte, el oficial y los que estaban con él custodiando a Jesús, al ver el terremoto y las cosas que ocurrían, se llenaron de un gran temor y dijeron: Verdaderamente eres el Hijo de Dios. Estaban también allí, mirando desde lejos, muchas de las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo. Entre ellas estaban María Magdalena, María, la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al atardecer, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que se había hecho también discípulo de Jesús. Se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús, y Pilato dio orden de que se lo entregaran. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo depositó en un sepulcro nuevo que había hecho excavar en la roca para sí mismo. Hizo rodar una gran piedra hasta la entrada del sepulcro y se retiró. Estaban ahí María Magdalena y la otra María, sentadas frente al sepulcro. Al otro día, el siguiente de la preparación de la Pascua, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato y le dijeron: Señor, nos hemos acordado de que eres impostor, estando aún en vida. A los 3 días resucitaré. Manda pues a celebrar el sepulcro hasta el tercer. No sea que vengan sus discípulos que no vengan delante de muertos. Estoy yo con ellos, que es la ofensa Pilato les dijo:
tomen un pelotón de soldados, vayan y aseguren el sepulcro como ustedes quieran. Ellos fueron y aseguraron el sepulcro, poniendo un sello sobre la puerta y dejaron ahí la guardia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las escrituras, la liturgia de hoy, no solo son más largas, son más complejas, ¿verdad? Hay más extremos que vamos incorporando, que un momento estamos diciendo Hosana al Hijo de David, proclamando a Jesús profeta y rey, y con 15 minutos estamos diciendo crucifícame. Y de alguna forma no es, creo, a propósito esa complejidad, que nada más estamos en una semana de la Pascua. Y si no llegan a las celebraciones del Sagrado Triduo, si no llegan el jueves y el viernes y el sábado en la noche, como que de alguna forma hemos visto todo para llegar desde la entrada en Jerusalén hasta el sepulcro y Jesús resucitado. Por lo menos esa invitación, y por si no llegamos, alguna ayuda para llegar bien a la Pascua. Pero también creo que conviene mucho esas circunstancias que van cambiando y que tienen sus extremos y hay los momentos de belleza y de esperanza, a lo mejor una esperanza que ya viendo desde el otro lado estamos viendo por qué tenían tanta esperanza, ¿verdad? Y del otro lado sufrimiento y un querer, un amor que no quiere, ¿verdad? Que dice Jesús, no, prefiero no, ¿verdad? Pero sí te quiero, si es tu plan lo hago. Y todo eso se me hizo durante la semana como una expresión de nuestra realidad, de nuestra vida, de nuestras circunstancias. Que unos días que tenemos, no sé, en el matrimonio, en la familia, unos días de esperanza, de felicidad, de gloria, y otros momentos de sufrimiento y desolación y dolor. Pero vamos viendo como Jesús, aun cuando como que no lo quería, ¿verdad? Pero todavía quiere y todavía ama y tiene una constancia en medio de las circunstancias de su vida. Tenía él una semana, pero durante todos los cambios y las circunstancias, en la intimidad del jueves con sus amigos, cenando, rezando en el jardín, con la dificultad de saber que hasta Pedro no iba a poder ser fuerte, de que iba a traicionarlo Judas, que sabiendo del peso moral del pecado, no el propio, pero del pecado de los que él amaba. Y pienso en los papás que tienen el peso del pecado de sus hijos. No porque hicieron nada mal, sino porque aman. Con ese amor están viviendo como Jesús vivió, y nosotros invitados en esa semana, caminando con Jesús,
pero a lo mejor también reconociendo los momentos, los pasos, los momentos de esperanza, de júbilo, de gozo, los momentos íntimos de amistad, los momentos de traición, los momentos de sufrimiento, del dolor y el peso del pecado. Pero en todo eso reconocer el amor que como bautizados miembros de Cristo estamos nosotros también ofreciendo, viviendo, cuando es fácil, cuando no quisiera, ofreciendo ese amor, queriendo con el corazón del Padre, salvando y sanando el mundo, aun cuando parece que no podamos salvar ni a nosotros mismos. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación, bajo del cielo, por obra del Espíritu Santo, se encarnó por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. De nuevo vendrá con gloria a juzgar a vivos y muertos. Su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma oración en gloria, que habló con los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa católica apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos. En este tiempo de la Sagrada Pasión, en que Cristo presentó al Padre súplicas y oraciones con ardientes lágrimas, roguemos, hermanos, a Dios que por amor a su Hijo se digne también escuchar benignamente nuestras plegarias. Digamos de todo con gran confianza. Te rogamos. Por todo el pueblo cristiano, para que en este santo tiempo de Cuaresma se alimente con mejor abundancia de toda palabra que procede de la boca de Dios. Roguemos al Señor. Rogamos, Señor. Por la tranquilidad y la paz en todo el mundo, para que nuestros días transcurren llenos de gracia y salvación. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los pecadores y los alejados de Dios, para que en este tiempo de reconciliación y de perdón vuelvan sinceramente al Señor. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos nosotros, para que la gracia de Dios suscite en nuestros corazones un verdadero arrepentimiento de nuestros pecados. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Y por la salud de Ofilia, Jasó, Ana Medrano, Génesis Amoldevar. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Y por las intenciones que guardemos en nuestros corazones. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Atiende, Señor, las súplicas de tu pueblo, para que lo que no se atreve a esperar por sus propios méritos, lo alcance por la pasión de tu Hijo, que contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Tanto las ofrendas es el número 3, 4, 5. No hayamos más grande. 3, 4, 5. No
por sus amigos. No hay amor más grande que este, da la vida por sus amigos. Fruto de la tierra y del trono, como el Padre me que recibimos permanezca en mi amor. No hay amor más grande que este, da la vida por sus amigos. No hay amor más grande que este, da la vida por sus amigos. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Todopoderoso. Que la pasión de tu unigénito, Señor, nos atraiga tu perdón, y aunque no lo merecemos por nuestras obras, por la mediación de este sacrificio único, lo recibamos de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Damos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, el cual, siendo inocente, se dignó padecer por los pecadores y fue injustamente condenado por salvar a los culpables. Con su muerte borró nuestros delitos y resucitando conquistó nuestra justificación. Por eso te alabamos con todos los ángeles, te aclamamos con voces de júbilo, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos preparado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, y lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor Dios. El mismo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando
dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto como oración. Señor mío, Dios mío. Este es el misterio de la fe. Proclamamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia, que reconoce en ella la víctima, por cuya emulación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo, San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe, en la caridad, a tu iglesia peregrina en la tierra, tu servidor, el Papa León, a nuestro obispo Gustavo, el orden episcopal, los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar, todos juntos, de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con usted. Y con tu espíritu. Fraternalmente demos la paz.
quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo, Amén. la sangre de Cristo. Amén. Amén. La sangre de Cristo. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. La sangre de Cristo. Cuerpo de Cristo. Amén. Cuerpo de Cristo. Amén. La sangre de Cristo. Cuerpo de Cristo. Amén. La sangre de Cristo. Cuerpo de Cristo. La sangre de Cristo. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. La sangre de Cristo. Cuerpo de Cristo. Santo de Comunión del número 573. Eres tú, Jesús. 573. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. La sangre de Cristo. Cuerpo de Cristo. Eres tú, Jesús, eres tú. Eres tú el trozo de pan y el modo de vino. Yo me digo cantar de Jesús el conmigo en tu paz. Oh Señor, mi consuelo sabré que me amas. Eres como palabra de Dios, la digna palabra de Dios. Has querido venir a morar en mi pecho.
Señor.